Vamos a tejer esta pieza en hilo delgado en color negro y un gancho del número 2.5. Voy a tejer la muestra en un hilo en color gris para que puedan apreciar lo que estoy haciendo. Tejemos 6 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas. Después 2 cadenas. Y enseguida 12 varetas. Las estamos tejiendo dentro del anillo. Con las 3 cadenas suman 13 puntos y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta en el segundo punto para que nos queden nuevamente 12. Hacemos 2 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior tejemos 2 varetas juntas y después 2 varetas juntas en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta. Al terminar nos deben quedar 25 puntos y hacemos un punto deslizado en el segundo punto para cerrar la vuelta, por lo que nos deberán quedar para tejer sobre ellos 24 puntos en total. Ahora sobre estos 24 puntos vamos a distribuir 12 motivos de la siguiente manera. Comenzamos con 4 cadenas. En el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior hacemos una vareta y aquí ya tenemos el primer motivo OV. Pasamos un punto sin tejer y hacemos una V en el siguiente punto. Pasamos un punto sin tejer y una V en el siguiente punto, así hasta terminar la vuelta, con 12 motivos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado dentro de la primera V que tejimos. Hacemos 4 cadenas. Volteamos el tejido y en la misma V donde hicimos el último punto deslizado vamos a tejer una vareta y aquí ya formamos nuevamente una V. Entonces vamos a tejer una V dentro de la otra hasta terminar la vuelta, y de la misma forma que hicimos esta vuelta vamos a tejer una vuelta más, una V dentro de la otra, una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés, vueltas cerradas. Les recuerdo que las primeras 3 vueltas se tejieron por el derecho, la vuelta número 4 por el revés, la vuelta número 5 por el derecho y todas fueron en círculo, en redondo, vueltas cerradas. Vamos a tejer 4 vueltas más, pero ahora no se van a cerrar, se van a tejer en forma abierta. Entonces cerré esta última vuelta con punto deslizado en la primera V, volteo el tejido, hago 2 cadenas y en la primera V que encuentro libre tejo otra dentro de ella. Y después una V dentro de la otra hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer las 12 V's. Vamos a terminar haciendo una vareta en el mismo lugar donde tejimos las 2 cadenas de inicio. Recuerden que ya no se van a cerrar las vueltas. Cada vuelta que hagamos a partir de aquí hasta la vuelta número 9 se va a iniciar con 2 cadenas, una V dentro de la otra y se va a terminar con una vareta sobre la vareta de la orilla. Terminamos de tejer la vuelta número 9, hacemos 2 cadenas para iniciar la siguiente vuelta y lo que vamos a hacer es 2 varetas juntas en cada V
hasta terminar con los 12 motivos. Al final tejemos una vareta sobre el último punto. Terminamos esta vuelta número 10 con 26 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer 5 puntos deslizados, uno sobre cada punto. Dos cadenas y entre el segundo y tercero de los pares vamos a tejer 2 varetas juntas. Después en el siguiente punto 2 varetas juntas. Ahora vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos centrales y dejamos libres los 2 últimos pares y la vareta de orilla. Hasta aquí tejimos 14 varetas, una en cada punto. En el siguiente punto vamos a tejer 2 varetas juntas y contando de izquierda a derecha, entre la segunda y la tercera de las V's vamos a tejer 2 varetas juntas, 2 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanés. Continuamos tejiendo con el mismo hilo y el mismo número de gancho. Hacemos 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda, y una vareta en el primer punto o en la primera cadena, en la cadena de inicio. Una cadena, un punto deslizado donde nació esa cadena, 2 cadenas y un punto deslizado nuevamente en el punto de inicio o en la cadena de inicio. 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda de ellas, una vareta en la cadena de inicio, una cadena, un punto deslizado donde nació esa cadena, 2 cadenas y un punto deslizado en la cadena de inicio. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Vamos a tejer la siguiente pieza con el mismo número de gancho que hemos estado utilizando, y en este caso es el mismo hilo, pero va a ser en color blanco. Hacemos 5 cadenas y una vareta en la cadena de inicio o en la primera cadena. Después 4 cadenas, volteo el tejido, una vareta dentro de ese espacio que se formó, de esa casita, 2 cadenas y una vareta en el punto de orilla. Aquí nos quedaron ahora 2 casitas o 2 espacios. Cuatro cadenas, una vareta en el primer espacio, 2 cadenas, una vareta en el segundo espacio, 2 cadenas y una vareta en el punto de orilla. Aquí nos quedan 3 espacios o 3 casitas. 4 cadenas, volteamos el tejido, una vareta en el primer espacio, una vareta en el segundo espacio, 2 cadenas, nuevamente una vareta en ese segundo espacio, una vareta en el tercer espacio,
2 cadenas y una vareta en el punto de orilla. Nos quedaron 3 espacios nuevamente, o 3 Vs. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Vamos a voltear esta pieza por el revés. Y esta parte se va a doblar hacia adentro de forma sesgada. Y vamos a hacer lo mismo con el lado contrario. Esta pieza que tejimos en color blanco se va a pegar en esta parte con un poco de pegamento transparente, o a coserla con el hilo en color gris, como ustedes prefieren. Una vez pegada o cosida, hay que voltearla por el derecho. Para armar, colocamos el salero dentro, pegamos la corbata. En esta parte de aquí hay que poner pegamento para que lo que forma la camisa ya no se mueva, al igual que en la parte de atrás, solamente en el centro. Aquí. Y por último le pusimos sus azares. Estos azares son pistilos para flores, que es como un alambrito muy fino, flexible, y tienen una gotita de cera en cada uno de los extremos. Entonces solamente las vamos a doblar en distinto nivel, distinta altura. Las atamos en la base, les ponemos un poco de pegamento, cortamos los extremos y solamente las colocamos dentro de uno de los puntos en la solapa y ponemos pegamento por la parte de atrás para fijar y que ya no se mueva. Y así es como debe quedar. Vamos a tejer este vestido en hilo blanco delgado sencillo y un gancho de aluminio del número 2.5. Comenzamos tejiendo 24 cadenas. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Ahora dentro de este anillo hacemos 2 cadenas y vamos a tejer 12 varetas. Estas 12 varetas se van a unir formando la primera de las mangas de esta forma. Dejo pendiente el hilo con el que estoy tejiendo, entro en el primer punto que tejí y el hilo que dejé pendiente lo paso con punto deslizado. Hago 2 cadenas y ahora un punto deslizado dentro del anillo. Aquí ya formé la primera de las mangas. Hacemos 2 cadenas y dentro del anillo 10 varetas. Dos cadenas, un deslizado dentro del anillo, 2 cadenas, once varetas.
Vamos a cerrar la segunda de las mangas, igual que hicimos con la primera. 2 cadenas y un punto deslizado dentro del anillo. 2 cadenas, dejo pendiente este hilo y de estos puntos que están en la parte de atrás vamos a atravesar el primero y pasar el hilo a través de él. Enseguida voy a tejer 11 varetas. Y en los mismos puntos que están en la parte de atrás vamos a tejer un punto deslizado en el primero de ellos para cerrar. Aquí estamos formando lo que sería la base para el talle. Y así es como nos debe quedar. Hacemos 4 cadenas y una vareta en el mismo punto donde cerró la vuelta anterior. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo punto. Aquí formamos una V, pasamos un punto sin tejer y hacemos una V en el siguiente. Pasamos un punto sin tejer y una V en el siguiente hasta terminar la vuelta con 12 V's como esta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado dentro de la V. Estas primeras vueltas las tejimos por el derecho. A partir de esta vamos a tejer una vuelta por el revés y una por el derecho. Entonces, después de cerrar mi vuelta, hago 4 cadenas, volteo el tejido y en esa misma V donde hice el último punto deslizado, hago una vareta y ahí queda dentro la primera V. Después vamos a tejer una V dentro de la otra. Hasta completar 12 nuevamente. Al terminar esta vuelta la cerramos igual que la anterior, damos vuelta al tejido y comenzamos tejiendo nuevamente como esta vuelta. Vamos a tejer 3 vueltas en total. Cerramos esta última vuelta con punto deslizado dentro de la V. Volteamos el tejido, hacemos un punto deslizado dentro de la primera V que encontramos, 4 cadenas y una vareta dentro de esa V. Aquí ya formamos el primer motivo, entonces vamos a tejer todos los que formarían el delantero, que son 6 en total, contando este que ya tejimos, más 3 en la parte de la espalda. Entonces estamos hablando de que tejeríamos 9 V's y enseguida vamos a iniciar lo que va a formar la cauda. Hasta aquí quedamos en el centro de la espalda. Vamos a tejer 3 cadenas entre una V y otra.
Vamos a tejer 4 varetas juntas. Tres cadenas y una V dentro de la otra hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con punto deslizado dentro de la primera V que tejimos y vamos a repetir dando vuelta, pasando con punto deslizado a la primera V que encontramos, 4 cadenas, una V dentro de la otra, en total tejimos 3. Ahora 3 cadenas y sobre las 4 varetas vamos a tejer una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta y ahora 3 cadenas y una V dentro de la otra hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta como las anteriores con un punto deslizado dentro de la primera V. Damos vuelta al tejido, hacemos un punto deslizado dentro de la primera V que encontramos, 4 cadenas y una vareta dentro de la misma V. Ahora vamos a tejer una V dentro de la otra hasta llegar al motivo central. Hacemos 3 cadenas, un medio punto debajo de las 3 cadenas de la vuelta anterior y sobre estos puntos vamos a hacer arcos de 3 cadenas. 3 cadenas, un medio punto en el espacio o en la casita que formaron las 2 varetas anteriores. 3 cadenas, un medio punto en el siguiente espacio. 3 cadenas, un medio punto en el siguiente espacio. 3 cadenas, un medio punto debajo de las siguientes 3 cadenas. 3 cadenas y terminamos la vuelta con una V dentro de la otra, que en total son 3. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado como las anteriores dentro de la primera V y cortamos el hilo. Después ocultamos el sobrante. Ahora vamos a tejer solamente sobre el motivo central. Este motivo en los costados tiene una V, entonces aquí va a comenzar nuestra vuelta y acá va a terminar. Colocamos el hilo dentro de la primera V o la que está del lado derecho del motivo central. Hacemos 2 cadenas y una vareta en ese mismo espacio. Después 3 cadenas y dentro del primer arco de los 4 que tenemos en la vuelta anterior hacemos un medio punto y después voy a tejer arcos alternados, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 3 cadenas y en la V que está del lado izquierdo del motivo central vamos a tejer 2 varetas juntas. En esta vuelta nos quedaron solamente 3 arcos, disminuyo 1. Hacemos 3 cadenas, una vareta sobre la de la vuelta anterior para formar aquí el par de puntos. 3 cadenas, un medio punto en el primer arco,
3 cadenas, un medio punto en el segundo arco, 3 cadenas, un medio punto en el tercer arco, 3 cadenas y 2 varetas sobre las 2 varetas de orilla de la vuelta anterior. Aquí nuevamente disminuye un arco, nos quedaron solamente 2. 2 cadenas, una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior, 3 cadenas, un medio punto en el primer arco, 3 cadenas, un medio punto en el segundo arco, 3 cadenas y 2 varetas sobre las 2 varetas de la vuelta anterior. Aquí ya solamente tenemos un arco. Hacemos 2 cadenas, una vareta sobre la vareta anterior, 3 cadenas, un medio punto sobre el arco que queda de la vuelta anterior, 3 cadenas y 2 varetas sobre las 2 varetas de la orilla. Dos cadenas, hacemos una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior y pasamos a tejer las 2 últimas varetas. Hacemos una cadena y un medio punto debajo de la primera vareta, 3 cadenas y en ese mismo espacio un macizo. Paso al siguiente espacio y hago un medio punto, 3 cadenas y un macizo en el mismo espacio. Paso al siguiente punto, hago un medio punto y así hasta terminar. Nos deben quedar 21 motivos como este. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer la siguiente pieza con hilo blanco doble, el mismo con el que estamos tejiendo, y el mismo número de gancho. Hacemos 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena y una vareta en la primera cadena. Hacemos una cadena, un punto deslizado donde nació esa cadena, 2 cadenas y un punto deslizado en la cadena de inicio. 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda de ellas, una vareta en la misma cadena de inicio, una cadena, un punto deslizado donde nació esa cadena, 2 cadenas y un punto deslizado en la misma cadena de inicio. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Primer paso para armar es colocar el salero dentro, después pegar donde inicia el motivo central, el moñito, o coserlo como ustedes quieran. Después, a esta altura, como a 2 centímetros de distancia, vamos a pasar un hilván con hilo del mismo con el que tejimos para formar la cintura, y vamos a ocultar el sobrante con aguja lanera. Después vamos a armar el ramo. Vamos a utilizar alambre blanco, es alambre floral.
Vamos a atravesar estas cuentas que tienen forma de rosita. Y damos vuelta de esta manera. Después los unimos y damos vuelta al alambre en la parte de abajo. Y finalmente con encaje blanco plisado vamos a rodearlos y a poner un poco de pegamento. Entonces vamos a colocar ese ramo en un costado sobre la falda del vestido y vamos a poner un poquito de pegamento. Y así es como debe quedar. Espero que te hayan gustado. Y nos vemos en el siguiente video.